Son preguntas muy triviales que relacionan un poco jugando el tema con la vida personal mientras se nos pasa el susto inicial, los nervios. ¿Alguien está asustado acá? Yo, yo. Bueno, entonces, ¿se ha colado en la fila alguna vez? Probablemente sí, cuando estaba muy pequeño seguramente sí. Ahora adulto me da franca vergüenza. Un hábito suyo. No sé si eso es un hábito, pero es mi hobby, jugar billar. Madrugar o trasnochar. Buah, madrugar. La verdad o se atreví. Me atrevo. ¿Cómo a quién le gustaría escribir? Como quién, o sea, un escritor. Nunca me han hecho esa pregunta, muy rara. Como nadie, como yo mismo. Un poco mejor que ¿Y el autor favorito? uno solo. Uno solo. El de esta época, porque es por épocas. Puede ser Javier Cercas. Cuéntenos un poquito de Javier Cercas. Javier Cercas es un novelista español entre los 50 y los 60 años. Hace parte de una generación muy brillante de novelistas, de escritores españoles que son la segunda generación del posfranquismo. Y él ha venido desde hace rato haciendo una combinación de textos entre la ficción y la no ficción. Y sus novelas, por lo menos la mayoría de sus novelas, excepto dos de ellas, son historias que fueron reales, pero a las cuales él les hizo tergiversaciones en ficción para lograr mayor intensidad o para lograr mandar el mensaje que quería mandar. Y la última, y tiene dos de las más recientes, son libros de no ficción del todo, y entonces ha dado como el salto, después de varios años, después de varias novelas, a escribir la no ficción plena. Me gusta porque tiene un estilo absolutamente delicioso de leer, porque tiene unas revelaciones sobre la condición humana y sobre el arte que son determinantes para una persona que esté interesado por esos temas, por la estética y la política como ámbitos fundamentales de la condición humana. Y porque además es un convencido de la palabra escrita como gran medio, como gran vehículo de la comprensión humana. Y de los escritores colombianos, ¿cuál o cuáles serían sus preferidos? O a quienes usted admira. Muchos, por épocas. Bueno, la erudición de Juan Gabriel Vázquez me parece admirable. Bogotano. El vértigo narrativo de Andrés Felipe Solano me parece también insuperable. Creo que Andrés Felipe Solano al cabo de 10 o 15 años va a ser el mejor de todos. Y metamos un colega. Entonces hablemos de ¿de quién? Metamos a Alfredo Molano por su compromiso político, aunque no es un escritor muy cuidadoso, es un escritor muy descuidado, pero tiene un enorme compromiso político. ¿Qué es lo que te parece descuidado del estilo de Molano? Todo, que no. La manera en cómo pega las palabras, la manera en cómo pega los párrafos, la manera como piensa las historias no es la más efectiva, la manera como comienza el relato y lo termina siempre es muy predecible todo. Lo que pasa es que eso no es, digamos que él es consciente de eso. Él no ha buscado ser más
más elaborado, porque su intención no es, digamos, tener una prosa o tener un estilo donde se revele mucho de su ambición estética, sino que el hombre tiene más que todo una ambición política. Entonces lo que quiere es que el relato le llegue directo y franco a la gente y le llegue y que el mensaje político llegue, independientemente de que tenga que hacer una artesanía narrativa. Es eso, pero digamos que conoce como pocos los entresijos políticos del país, la historia sobre todo. Si algo ocurre en este momento acá, una decisión política en el Congreso, una decisión política en las Cortes o en la Presidencia, él tiene el dato con el cual explicar ese hecho en el tiempo. Entonces te habla que en 1947 tal presidente, tal ministro, en tal cosa hizo tal medida, y esa medida es más lo mismo que hicieron hace un mes. Tal vez uno dice, puta, no ha pasado nada en este país, todo es igualito a lo largo de 7, 8 décadas, pero eso solo te lo hace ver Molano. Es impresionante. Nosotros escuchábamos esta semana una entrevista que diste para Pablo Rolando, el profesor, uno de los profesores ¿En radio? que es un profesor de la Universidad de Carlos. Es un tremendo filósofo. Sí, es tremendo, es muy bueno. Entonces tiene un programa de radio, entrevistó a Juan, que fue a hablar sobre el libro Balas por encargo, y tratabas como el tema del capital o la herencia, o también como esa mala herencia que nosotros compartimos de pronto como colombianos. Entonces quisiera como que nos hablaras un poquito de eso, de ese tema de la herencia, del capital, ese capital cultural. Ah, ok, cultural. En relación como a la infancia, y también pues no sé, cómo empiezas a construir esa historia y cómo empiezas a hacer la crónica del libro Balas por encargo. Cuando mencionabas que en algún punto llegó la reflexión de que, así como en el libro de Bolaño, en Colombia no había manera en que nos escapáramos de la violencia. En algún punto todo niño iba a crecer con eso cerca. Yo lo que creo es que nuestra herencia cultural más próxima, más inmediata, la que todos tenemos a la mano, usémosla o no, es la acción violenta. La acción violenta quiere decir, o más o menos yo la entiendo como la transgresión lesiva, moral o físicamente a el otro. Y en este país nos hemos acostumbrado históricamente a practicar muchísimas formas de acciones violentas, y en eso nos hemos vuelto grandes maestros. La sociedad colombiana ha dictado cátedra en América Latina y en muchas otras partes del mundo sobre cómo matar. Las otras manifestaciones culturales, a pesar de esta pesadez, han logrado, siendo más leves, han logrado sobresalir. Entonces, nuestra capital cultural vendría siendo como un convencimiento interno de la violencia como una posibilidad real de relacionarnos socialmente. Pero, por las cosas más inexplicables del mundo, también somos capaces de producir las cosas y los estímulos más bellos y más motivantes. Entonces, yo creo que digamos que he venido estudiando un poco la historia de la violencia en Colombia y considero que, o consideraba que la violencia desatada a partir de 1946, que se ha llamado la violencia con mayúscula, digamos, está todavía incluso por descifrarse. No la tenemos clara. No la tenemos clara. Y no la tenemos clara por muchas razones.
Pero ¿por qué digo que no la tenemos clara? Porque no sabemos exactamente cuándo se originó. De hecho, es una discusión que muchas personas me levantan cada vez que yo digo que la violencia liberal conservadora, la violencia partidista o la violencia política comenzó 8 días después de que el presidente Mariano Ospina Pérez, conservador, tomara el poder. O sea, en 1946, 15 de agosto, 20 de agosto, por ahí. Pero ¿cómo así? La violencia empezó con el Bogotazo. No, el Bogotazo ya fue una conclusión de unos años que ya veníamos matándonos hace rato. Y sin embargo, en estos días, es una cosa increíble, en estos días estaba haciendo para el documental que está sonando ahí, que es Buscando el Corazón de Colombia, en el capítulo de la serie sobre violencia, que son 4 capítulos, en el primer capítulo de esa serie, el primer capítulo de la serie de violencia, que viene siendo para el número 18 o algo así, estuve averiguando al menos aquí en el eje cafetero cómo había sido eso, y lo que encontré desvirtúa todo lo que había aprendido hasta este momento sobre esa violencia política. Una cosa increíble. O sea, más o menos para resumir eso, la violencia de mitad de siglo en Colombia tuvo unos escenarios muy concretos. Sur del Tolima, norte del Huila, Caldas, Quindío y Risaralda, o el departamento de Caldas, norte del Valle, Boyacá, llanos orientales, coletazo chiquitico de Santander y unos coletazos en Antioquia, en la parte baja de Antioquia. Y en esas regiones se dio por épocas, no se dio de manera simultánea. Lo que pasó en los llanos orientales pasó después de lo que había pasado en el eje cafetero y norte del Valle. Lo que pasó en el sur del Tolima se dio como un reflejo y una consecuencia de lo que estaba pasando en Antioquia y en el eje cafetero y norte del Valle. Entonces, de cierta manera, lo que yo encuentro en el norte del Valle y el eje cafetero es que la violencia y el discurso que yo he venido estudiando es que la violencia en este sector, al menos del eje cafetero y norte del Valle, se desató por fuerzas conservadoras contra población civil liberal. Y resulta que cuando me pongo a investigar, por lo menos en el Quindío, o en lo que hoy es en el Quindío, no fue así. Resulta que cuando la guerra de los 1000 días termina con la derrota del liberalismo, muchos de los militares que habían peleado la guerra de 1000 días y que perdieron la guerra de los 1000 días, se fueron a sus lugares de residencia en el territorio, en el país, y a vivir una vida, digamos, invisible, haciendo cualquier cosa, tener una finquita, una casa, lo que sea, y a dedicarse a las labores básicas. En ese momento, cuando el presidente Enrique Olaya Herrera gana la presidencia y rompe con la hegemonía conservadora, estos liberales que habían participado en la guerra de los 1000 días todavía tenían mucha vida, estaban entre los 50 y los 60 años. Y cuando Enrique Olaya Herrera gana la presidencia en el año 30, lo que termina ocurriendo es que estos liberales, al menos en el sur del Quindío y en el norte del Valle, empiezan a ejercer una violencia de venganza contra los conservadores que los habían derrotado en la guerra de los 1000 días 30 años atrás. Entonces eso me desvirtuó completamente el hecho de que la violencia liberal conservadora en el eje cafetero hubiera empezado por culpa de los conservadores, que es finalmente lo que yo he venido estudiando. Y eso lo encontré hace poco. Como les digo, la violencia en Colombia, la violencia de mitad de siglo está por descubrirse toda. No la entendemos, no la sabemos. Nunca se hizo un proceso de memoria. Nadie sabe qué pasó. Tenemos relatos todos fragmentarios. Hay una teoría allí, otra allí, otra allí, otra allí, pero juntas no hemos podido. Es tan complejo el asunto que cuando estaban en las negociaciones de La Habana hace un año, la comisión que encargó la guerrilla y el gobierno para determinar los orígenes del conflicto armado, 12 intelectuales, historiadores, tenían que construir un documento y no se pudieron poner de acuerdo y construyeron 12 documentos porque no se pudieron poner de acuerdo. Así es de complicado este asunto. Entonces, si no tenemos claridad en lo que pasó sobre ese tema, no es
nuestro capital cultural en torno a la violencia va a seguir ahí, perenne, inconmovible. Para superarlo tenemos que tener certeza de lo que pasó. Tenemos que tener eso con nombres propios, quién, en dónde y por qué. Y eso no lo sabemos. Yo tengo una pregunta, ¿qué tan certera, digamos, en el periodismo como eso de la certeza, cómo se trabaja? Porque es que, o sea, la pregunta la hago en referencia a algo que vi hace mucho tiempo. Vi una entrevista en un programa de televisión La idea de la certeza en el periodismo. pero en relación como que el periodismo... Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez dijo como que el periodismo podría ser un género literario. Entonces eso me dejó como inquietada y dije, bueno, ¿cómo así que un género literario si es que la gente lee prensa todos los días? Entonces, ¿dónde está la veracidad? Entonces, ¿cómo es ese tema ahí? Lo que pasa es que la literatura no es igual, no equivale a ficción. Es donde tienes la confusión. Ahorita que decía sobre Javier Cercas como escritor favorito en este momento, yo recordaba una entrevista donde él está hablando, pues sus primeros libros, dice él, fueron un juego más en relación a la literatura como juego, y luego ya la historia y la memoria apareció en sus libros, con El soldado de Salamina, así. Pero él decía, he aprendido que es más sabio quien se deja engañar, quien no lucha contra ese engaño que le presenta lo literario, sino que se deja engañar, hablando de la ficción. Y con Luna nosotros habíamos pensado en esta pregunta porque estudió, según entendemos, estudió periodismo y luego se especializó en literatura. Cómo en su oficio se asume las libertades que como periodista no se puede dar porque tiene que mantenerse fiel a una verdad que está allí, que usted está tratando de mostrar, y tal vez el ánimo literario de escribir de manera más libre. Lo que pasa es que tenemos una confusión sobre qué es literatura, es lo que estoy viendo acá. Y la literatura yo no la entiendo como una artesanía. Es decir, la literatura no es una forma. Y parte de esta confusión que estoy escuchando acá no es ni siquiera de acá, sino que ocurre siempre en todos los debates a los que yo he asistido como periodista en torno al ejercicio del periodismo narrativo o de la crónica o lo que sea. Digamos que hay una confusión en torno a creer que, porque la explicación ha sido muy sencilla siempre, o la han querido hacer ver muy sencilla, cuando dice que es que el periodismo narrativo es el que cuenta noticias, el que cuenta historias reales, pero con las herramientas de la literatura. Yo, pero ¿cómo así que con las herramientas de la literatura? ¿Y cuáles son? Entonces empiezan a uno a dar por una cajita de herramientas técnicas, que el diálogo libre directo, que el monólogo interior, que la escena, que el coro, que la polifonía de voces, que el flashback, pero esa vaina, esos son alicates, eso es como tener una caja llena de alicates o destornilladores, con las cuales uno va a operar una materia prima. ¿Y cuál es la materia prima? Una historia. ¿Dónde está la literatura? ¿En la caja de las herramientas o en la historia? Entonces, en la discusión hemos puesto la literatura en la caja de herramientas, como si escribir en primera persona fuera literatura, o como si montar una escena o un diálogo fuera literatura. No, eso no es literatura en sí mismo. La literatura es un hecho más complejo y es un hecho que la gente que estudia estética o que estudia cosas de arte comprende mejor. La literatura, al ser un hecho estético, lo que está buscando es tratar de ser un vehículo de una verdad de la condición humana. Entonces, ¿qué importa que sea ficción o no ficción? No importa el hecho de la verdad periodística o de la verdad histórica, eso no es relevante en este asunto, es relevante en términos de noticias periodísticas, pero de la construcción literaria no estamos pensando si el hecho es real o es cierto, sino si el mensaje que envía, si la imagen que está construyendo, si el mundo que está explicando está realmente sostenido en una representación estética. Es eso. Entonces, ¿qué importa el hecho de hacer ficción o no ficción? La literatura está en ambos lados.
Lo que pasa es que hay que saber encontrar ese mundo y poder mostrarlo de una manera, ahí sí, con buenas herramientas, con buenos alicates, podérselo mostrar bien a la gente. Pregunto yo entonces, damos el libro Balas por encargo, su labor como escritor, ¿en ese libro es cuál? ¿Es literaria? ¿Es periodística? Todas las anteriores. Tiene un objetivo, primero, político. Y entonces aquí tendríamos que empezar a dilucidar si al yo decir esto ya no estoy diciendo lo demás. Para mí ya estoy diciendo todo lo demás. Tiene un objetivo político, ya no hay necesidad de decir que es estético, que es literario, que es periodístico, que es histórico, ya estoy diciendo que tiene un objetivo político, ya quedó dicho todo. Pero bueno, ahondemos. Tiene un objetivo periodístico. ¿Cuál es? Tratar de mostrar cosas que antes habían estado ocultas en la ciudad. Sí, tratar de mostrar historias, hechos y episodios históricos e historias personales de los personajes que pueden ser determinantes o que pueden llegar a ser importantes en la construcción de la historia de la ciudad y que durante muchísimo tiempo han permanecido ocultas o por lo menos como haciendo parte de una especie de coro público tipo rumor, pero nada sólido y nada sustentado. Yo lo que traté es de que ese coro público, ese rumor público tuviera un sustento histórico. Entonces tiene una importancia política, eso, y tiene una importancia histórica. Pues quisiera que tuviera una importancia periodística al haber tratado de revelar cosas que no se sabían. Y tiene una importancia estética, y la importancia estética está en que, de cierta manera, yo trato de recrear hechos a partir de imágenes, a partir de recuerdos, a partir de testimonios de cómo ha sido, cómo ha sido la ciudad, pero cómo han sido las personas que construyeron esa ciudad. Y en ese intento de reconstrucción de un mundo hay un hecho estético. Entonces tiene todos esos objetivos, busqué allí. Finalmente la escritura, finalmente por eso es un hecho literario. Porque me van a decir, por ejemplo, alguien muy radical en esto, un esteta del Renacimiento me va a decir, pero es que usted tiene una prosa de prensa cotidiana y la prosa no está muy elaborada. Bueno, está bien, lo que pasa es que la discusión entre el fondo y la forma está superada de Aristóteles. Entonces, la cuestión aquí no es tener muy buenas herramientas para transmitir un mensaje. Eso está por descontado. La gente que se dedica a la creación estética tiene que tener muy buenas herramientas técnicas. Eso está por descontado. Más bien, cómo aguzar la mirada para ver lo que no ve nadie más. Y eso que no ve nadie más, poder transmitírselo y hacerlo público. Ahí es donde está el hecho estético. ¿Cómo te pudiste comunicar con las personas? ¿Cómo fue esa metodología? Aunque ese término es un poco soso. De las fuentes, todo eso. ¿Sí? El método periodístico. Sí. Pues el método periodístico es una vaina que está muy detallada ya, eso ahí no hay mucho que inventar. Hay un escenario donde hay fuentes testimoniales, las personas, y hay fuentes de archivo. Entonces lo que yo hago es empezar a cruzar archivo y fuentes testimoniales. Archivo y fuentes testimoniales. Y de ahí van saliendo más nombres. Y esos nuevos nombres los voy buscando. Ahora, ¿cómo encontrar los primeros nombres? Porque de varias maneras. Alguna vez alguien me llega con un rumor, con una historia, como les digo, hay mucho coro público en torno a cómo ha sido, quién mató a quién en tal parte, por qué lo mató. No, eso lo mató tal en tal momento y fue por esto, ¿no? ¿Y cómo se te enteró esa historia? No, tal me la contó. Ah, bueno, entonces busquemos a tal, ¿no? Hay una parte que es así, hay otra parte... ¿Cómo llegas hasta tal? Llamándolo. Pero, sí, como que... Buscándolo. Es un proceso de paciencia. Uno, si por ejemplo digamos que uno no le hace una llamada de entrada, sino que uno le manda un mensaje con alguien que lo conoció. Vea, dígale que yo soy tal, yo soy periodista, estoy haciendo esto otro. Dígale que si me quiere recibir. Entonces le mandan el mensaje y le dicen sí, dígale que venga, que me llame. Entonces llama el teléfono, yo lo llamo. Esa es una manera. Otra manera es preguntando quién. Por ejemplo, cuando entrevisté a los bandidos chiquitos, a los sicarios más jóvenes,
era una situación de, pues era muy fácil, o sea, hablar con los directivos del Marceliano Osa y hablar con los directivos, con gente que conocía la historia del Marceliano Osa. Y yo había conocido, y hace un tiempo, yo había conocido, no, pónganle cuidado cómo es esto, miren, yo por alguna razón me enteré que un profesor de la tecnológica y que además de eso también hace periodismo, que se llama John Harold Giraldo, me ha dicho alguna vez, conversando de mil cosas, me llega y me dice que él había tenido la oportunidad de conversar con quien había sido, Luis Fernando Orozco, con quien había sido el director del Marceliano Osa. Y yo ya venía trabajando en mi libro. Cuando él me dice eso, y ¿cómo se llama él? Y me dijo Luis Fernando Orozco. Yo le dije, ¿el man dónde está ahora? Mi hermano está ahora en la 40. Yo, ¿cómo así? Qué bien. Yo te dejé el dato ahí. Yo venía trabajando en el libro, pero yo no sabía bien qué enfoque darle. 1 o 2 años después, cuando yo tenía más claridad en el enfoque, le dije a John Harold, John Harold, vos todavía tenés el contacto con este man, con Orozco. Me dice, sí, todavía lo tengo. Llámalo, porfa, decirle que si me puede recibir. John Harold lo llamó y el tipo dijo sí, y yo allá le caí a la oficina de él. Y él me dio nombres, me dio personas, me dio sitios, y yo empecé a buscar esas personas, esos nombres y esos sitios, y yo fui abriendo camino. Cuando tú me dices, ahí me vas a preguntar, pero ¿cómo abriste camino ahí? Pues, más o menos es la misma situación. Entonces me dio un nombre, el nombre era un sicario alias Cheo, ¿no? Y alias Cheo había pasado por el Marceliano Osa en tal periodo de tiempo. Yo le pregunté a Orozco, le dije, venga, y en ese periodo de tiempo, ¿quiénes fueron los educadores de Cheo? Los educadores eran los funcionarios que están dentro del Marceliano Osa, que son los encargados digamos, de relación, de ser el punto de contacto entre la institución y el muchacho, el que está pendiente de que se alimente, de que estudie, de que se bañe, de que se pare de la cama a la hora que tiene que pararse. ¿Quiénes habían sido los educadores en esa época? Y él me dio los nombres. Yo le dije, ¿y ustedes dónde están? Yo sé dónde está uno, dónde está el otro. Me dio el contacto de uno. Yo lo busqué. Mire, yo soy amigo de Luis Fernando Orozco, me dio su número, me dijo que lo podía buscar. Yo soy tal, soy periodista, estoy haciendo esto. ¿Usted quisiera hablar conmigo? Y me dijo, sí, claro, venga para acá. Entonces yo fui allá, hablamos. Y yo le dije, ¿tenés el contacto de algún otro educador que conozca a este muchacho? Sí, claro, hable con tal, lo consigue en tal parte. Entonces ya, uno solo necesita una sola llave. Y en ese caso, para mí en esa sección de ese libro fue John Harold Giraldo, que conocía a ese señor. ¿Por qué lo conocía? No sé. Pero igual aquí en Pereira todo muy chiquito, todo muy cercano, era muy fácil. Si no hubiera sido John Harold y yo me entero finalmente, llegó al nombre de Orozco, pues no hubiera sido por John Harold que lo hubiera conseguido por otra manera y muy fácil, porque es muy sencillo acá en Pereira. Pero en esa sección del libro, pero hay otras secciones más complicadas en ese sentido. Por ejemplo, las fuentes judiciales que hablaron siempre off the record o que hablaron siempre sin dar la cara. Solamente me dan el testimonio, no lo puede grabar y no me puede citar. Entonces eran un poco más complicadas, porque esas son investigadores judiciales del CTI, de la Fiscalía, de la Policía Judicial. Y llegar a ellos fue un trabajo por medio de abogados penalistas. Porque los abogados penalistas en esta ciudad o en este país conocen toda la historia del narcotráfico desde adentro. Lo que pasa es que no la pueden contar. Así como los curas conocen toda la historia de los crímenes de Estado, no la pueden contar. Los vicariatos castrenses se saben todos los crímenes de guerra de este país, pero no los pueden contar. Los abogados penalistas saben quién es el corrupto y por qué es y qué hizo y cuándo lo dejó hacer, pero no lo pueden contar. Entonces, por medio de abogados penalistas. ¿Cómo conocí a los abogados penalistas? Porque yo tengo un hermano que es abogado penalista y alguna vez me ha hablado de unos nombres, yo fui y los busqué, y el pariente de una prima mía también ha sido abogado penalista, fui y lo busqué, hasta que ellos me empezaron a dar nombres, hasta que terminé llegando a los nombres que eran, a los abogados que habían defendido a los narcotraficantes en una época, después de llamar, preguntar aquí, preguntar allá. Entonces es como empezar a tener una sola puerta y a partir de ahí seguir tocando más puertas, a ver cuál es, dónde está lo que uno necesita. Eso es un trabajo dispendioso, se necesita mucho tiempo. ¿Qué sistema de protección tienes? Sistema de protección... Sí, como de red de amigos o de gente que te apoye o algo, incluso hasta físico. Como, no hubo necesidad de nada de eso, no había necesidad. No, y de hecho los temas más complicados todavía míos todavía están por salir. Entonces vamos a ver más adelante qué pasa, pero por ahora no ha pasado nada. Además, por ahí en estos días hablé con un médico acá que es médico de un montón de narcotraficantes de la estructura que se ha venido llamando Cordilleras desde hace tanto tiempo, y las palabras de él textuales fueron: los bandidos están felices con su libro. Y como, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, están felices, que usted escribe muy bien, que muy bacano todo, que chévere. Yo, no,
Hay una cuestión acá y es que los bandidos, miren, si hay alguien que hay que tenerle miedo en este país, no es a los bandidos que son delincuentes comunes o delincuentes especializados. Yo le tengo miedo a la policía judicial y al B2 del ejército. Yo a la fuerza pública le tengo mucho miedo. Y son ellos los que realmente le pueden hacer daño a uno. Y contra esos, ¿qué protección hay? Si es el mismo Estado. No hay ninguna protección, me toca irme del país. Pero eso no ha pasado, pues. Pelú. Una pregunta, ¿vos utilizas nombres propios en el libro? Sí, en muchos casos, sí. Hay muchos nombres propios. Pero de personas que ya fallecieron o que ya aún siguen. Y vivas también. Muertos y vivos. ¿Y en alguna situación con alguien se te ha puesto caliente la cosa en algún momento que digas estoy sentado en la boca del lobo y estoy muy desprotegido? Sí. Sí, hay lugares complejos en la ciudad. Hay lugares complejos en la ciudad. Y uno a veces se pone en riesgo entrando a esos lugares. No es la persona, sino son las circunstancias. Las personas se vuelven violentas por las circunstancias. Y claro, hay un par de barrios en Dos Quebradas a los cuales entré en momentos muy difíciles. Y yo tenía que entrar porque tenía que medir el ambiente que se vivía en un barrio que estaba tomado por la guerra. En momentos en que estaba tomado por la guerra. Entonces, entrar a estos sitios con algún lugareño, con algún habitante del barrio, pues, digamos, era algún método de protección, que la misma comunidad sea la que te entre. Pero como esas comunidades no son como las comunidades de estos barrios, de muchos o de algunos de estos barrios, no son comunidades que tengan una unidirección política comunitaria, como por ejemplo cuando uno entra a una vereda retirada de un departamento tomado por la guerra, como en el Catatumbo. Si uno entra a la vereda Campo 2 de Tibú, donde eso está tomado por la guerra, si uno entra a esa vereda y la comunidad le dice a uno, tranquilo que usted con otro está seguro, es porque es real que está seguro, porque la comunidad tiene directo contacto con el grupo armado ilegal que esté allí. Pero una cosa es la violencia del conflicto armado, donde la operan grupos armados ilegales, y otra cosa es la violencia del narcotráfico, del crimen organizado, donde el control no lo tiene nadie, sino el que tenga el arma en ese momento. En algunos momentos hubo controles territoriales, pero eso se desdibuja muy rápido. Cuando, por ejemplo, la prensa ha dicho o dice, no, que es que San Judas estaba tomado por Cordillera, no. En ese momento, en esa semana o en esos 15 días, sí. En ese mes de ese año, sí. Pero apenas capturaron a tal o mataron a tal, San Judas quedó sin Dios ni ley. Y durante un tiempo está sin Dios ni ley. Entonces, entrar a ese barrio en un momento específico puede ser muy peligroso. Si uno no negocia con el que está mandando y si no hay nadie que esté mandando, puede ser peligroso. Puede serlo, como puede que no. Porque todo depende de las circunstancias. Pero hubo dos barrios a los cuales entré que estaban muy complejos en ese momento y que sí corrí algo de peligro, pero había que hacerlo, había que hacerlo. Uno fue a un barrio que queda por la avenida Sur, aquí en Pereira, que se llama El Dorado. En ese momento había una violencia terrible y fui de noche además. Caminé desde las 7 hasta las 8:30 de la noche con dos viejitos de ahí del barrio, dos señores ya de avanzada edad que conocían bien el sitio y todo. Y hubo un momento muy tensionante donde algunos muchachos están en una esquina, entonces se paran y entonces se acercan y empiezan a preguntar y los viejitos salen a responder, y uno de ellos había cargado un cuchillo así gigantesco, que porque si de pronto nos pasaba algo, sacar el cuchillo, y esos muchachos ahí llenos de pistolas y vainas. Era peligroso, pero había que entrar porque yo tenía que contar qué era lo que estaba pasando en El Dorado desde adentro. Entonces yo entré, vi, conocí un poco el ambiente, la zozobra, la gente, hablé con un tendero, hablé con otras personas. En ese momento, a esa hora, vi la policía andar por ahí fresca, campante, y los muchachos armados en la esquina, y yo, esto está muy raro. A los días volví, pero ya volví de día y ya no fue peligroso porque ya tenía contactos específicos. Entonces ya entré con una señora, me metí a su casa, hablé, caminamos una vuelta, era de día, era mediodía. Entonces era ya más sencillo, pero esa primera vez que entré estaba muy tensionado. Y hubo otro lugar también en Dos Quebradas que se llama El Balso, donde también la cosa fue muy peluda en un momento, muy complicada.
había mucha tensión, se habían dado una serie de asesinatos en esos días y el barrio estaba muy tenso, muy álgido. Y yo entré con un muchacho que vivía allá, que fue estudiante mío en la Universidad Tecnológica. Eso. Hay otros lugares más peligrosos en los que he entrado, que son ya de conflicto armado, que no son de crimen organizado, ¿no? Que son en otros lugares por allá muy distantes que han sido muy jodidos. Yo quiero preguntar, en esos proyectos colaboran a veces las personas mismas que han cometido los crímenes y puede ser que como periodista y en la función de escribir uno agradezca esa colaboración y agradezca haber salido bien después de que le han colaborado, pero como es el momento en el que uno sabe que al frente tiene una persona que ha hecho daño y cómo es que... Tienes que suspender el juicio moral. Lo primero que hay que hacer es suspender el juicio moral. Uno no puede ponerse a pensar aquí, usted es un asesino, y usted me va a hablar a mí como asesino. No, porque entonces no hay diálogo. Entonces hay que suspender el juicio moral. Y suspender el juicio moral implica que tienes que tratar de entender, escuchar a la persona para entenderla, independientemente de que haya cometido un crimen. Hay que entenderla. ¿Qué significa entenderla? Entender las circunstancias históricas que generaron las presiones específicas sobre esa persona para que cometiera ese hecho violento. Si uno entiende las circunstancias históricas, uno comprende que en muchos casos la violencia es evitable desde la política. Entonces, cuando uno comprende eso, la persona que está ahí no es un asesino, aunque lo sea, aunque judicialmente lo sea. Pero entonces uno ya sabe que no es un asesino, sino que una persona que cometió asesinatos en unos momentos específicos, por unas circunstancias específicas. Entonces, esa comprensión hace que puedas suspender el juicio moral. Y al suspender el juicio moral te puedes acercar a esa persona de una manera honesta y de una manera legítima finalmente, porque si uno vaya completamente cargado pues tampoco hay legitimidad para entrevistarlo, así que no hay nada. Suspender ese juicio moral implica que te vayas a la casa o sea, que vivas contando testimonio y con tanta cosa. ¿Cómo vives con eso? O sea, ¿cuál es el límite? O dices como que ya, o sea, no puedo escuchar más esto, ¿cómo te va con eso? Yo creo que eso ha empezado a operar consecuencias en mí. Consecuencias, digo, probablemente psicológicas. En algún momento considero que muchos hechos de violencia que me han contado y algunos otros que he visto van a quedar ahí para siempre, nunca se van a ir, nunca se van a ir. Y en algún momento yo creo que voy a parar de ser un reportero de conflicto armado. Ya de crimen organizado, ya con lo de balas por encargo ahí quedé. Probablemente más adelante quiero hacer una actualización de 2 temas que están ahí pendientes en el libro y que están teniendo vida en este momento. Probablemente voy a escribir sobre eso muy pronto, pero creo que ahí voy a parar ya. O sea que estoy muy próximo a dejar de interesarme por temas de crimen organizado. Pero el tema del conflicto armado es muy complicado, porque el tema del conflicto armado me transversaliza, porque solo pienso la vida en términos políticos, y al pensar la vida en términos políticos significa que solo pienso en el destino de una comunidad, de una sociedad, luego de que sea capaz de concertar sus normas a través de la política y no de las armas. Entonces, como todo el tiempo pienso en eso y todo el día me preocupa eso, creo que voy a seguir atado por mucho tiempo más al conflicto armado y voy a seguir viviendo con esas emociones y con esas intenciones y con esas historias, con esos testimonios y con tanto llanto que me ha tocado escuchar en esas entrevistas y tanta rabia, indignación, dolor, odio, mucho resentimiento de la gente, de las víctimas, mucho resentimiento de las víctimas. Y yo me trago eso. Y la única manera de zafarme de eso es escribiéndolo después. Entonces, cuando yo lo escribo, hay un desahogo mío. La historia me queda acá, pero ya no siento la aflicción. La aflicción queda en el papel.
Cuando leo después y recuerdo el momento, me vuelvo a compungir, pero es una situación momentánea, ya no duradera. Dejo de leer, paso a otra cosa y ese momento de tristeza puede desvanecerse, ¿no? Pero las historias de violencia y de guerra siempre me van a quedar, siempre, no hay nada que hacer. ¿De pronto has pensado que eso político te puede llevar como a emprender una carrera política? No, para nada. No, porque una cosa es entenderme como sujeto político y otra cosa es como candidato, como candidato a elecciones, eso no tiene nada que ver, ¿no? Al contrario, finalmente las personas que menos hacen política son ellos. ¿Usted cómo ve ahora este momento No quiero hablar de coyuntura política. de las negociaciones en La Habana? No. Paso. Siguiente pregunta. Ahorita estaba discutiendo me parecía que muy interesante sobre la literatura y el periodismo. Y creo que hay un punto de humor bien interesante cuando el presidente Nobel es un cronista que solo ha hecho crónicas. ¿Cómo recibe usted ese premio? ¿Cómo recibe que la crónica, que el género sea premiado como Nobel y que en Estocolmo se canonice el Nobel como un género? Sorprendente. Porque la no ficción siempre ha sido entendida por el canon literario como un oficio menor, como una escritura menor, de menos importancia, de menos valía estética. Y que ahora la hayan reconocido con el Nobel, pues el canon cambia automáticamente. Porque si para algo sirve el Nobel de literatura es para ir marcando el canon. Entonces, me parece que desde que Kapuscinski fue candidatizado hace ya como en el 2005, 2006, me parece que ya esa sola candidatura había sido muy reveladora de un giro en el canon histórico de la literatura. Entonces, ese giro terminó de completarse ahora con este reconocimiento a Alexievich. Entonces, ¿cómo lo recibo? Con sorpresa, con mucha alegría, pero ni siquiera porque sea pues como el oficio que yo hago, ni siquiera tiene que ver con eso, sino porque de cierta manera las ideas más clásicas, que son las más conservadoras en torno a la cultura mundial, tarde que temprano terminan avanzando, dando un paso adelante, y en la literatura en este caso dio un paso adelante. Entonces, digamos que por eso estoy muy contento, porque fui testigo de un momento histórico en el cual la literatura da un paso adelante. Es decir, después de que ya lleva muchos años ubicada en su escenario, en su momento, en sus influencias y en sus perspectivas, dice, no, giremos, movámonos de acá y vamos aquí. Y ese movimiento lo vimos, o lo he venido viendo, en los últimos 10 años. Entonces, muy contento. Me siento satisfecho de haber estado, de estar en este momento donde en el mundo entero se está escribiendo no ficción en muchos países, de muchas maneras, y se está haciendo cada vez más importante. En la civilización del espectáculo, Llosa dice que a las personas, los intelectuales sufren hoy en día de ese interés por estar en lo político, porque la política se ha convertido en una cosa estereotipada, y que lo que recibe la gente, la manera en la que le presentan las noticias sin una historia, entonces el espectador dice, esto está pasando, pero no hay nada que yo pueda hacer al respecto porque no le muestran las causas donde él podría entrar a cambiar algo. Yo quería preguntar de qué manera ha sido contada esos hechos de violencia o esos momentos críticos, y cómo es que usted quiere contar esa historia para que de algún modo suceda algo diferente, o si no existe la pretensión de que las palabras puedan llevar a que suceda algo. No, por supuesto, la persona que escribe no ficción, que está dedicada a la no ficción, tiene su mayor aspiración en que su texto tenga consecuencias tangibles, medibles en la sociedad. Es
Es la gran aspiración. Y ya he empezado a encontrar algo de eso. Mis textos han tenido consecuencias. Entonces es la máxima satisfacción. Les doy un ejemplo. Les voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo, una historia que escribí en el año 2000, que publiqué en el 2012, se llama La soledad del pornógrafo. Es el perfil de un escritor caleño llamado Hernán Hoyos, un novelista. Cuando yo publiqué ese texto, terminó siendo la actualización de la obra, de una obra que estaba empantanada en anaqueles viejos de librerías de viejo y en bibliotecas departamentales. Cuando yo publiqué ese texto, lo primero que empezó a ocurrir es que algunos editores de revistas sí me dijeron: a Hernán le van a terminar reeditando la obra después de ese artículo. Y yo, pues ojalá, sería maravilloso, ojalá. Lo que terminó ocurriendo es que a Hernán le editaron el año pasado, no, este año, una editorial ecuatoriana que dirige Gabriel Alemán, un libro, 008 contra Sancocho, consecuencia directa de mi libro, de mi crónica. Cuando le pregunté a Gabriela, Gabriela, ¿cómo así? ¿Cómo diste con esto? Y es que no, tu crónica fue fundamental. Ella me confirmó que en efecto la reedición de ese libro ha sido consecuencia de mi crónica. Eso es un hecho real y concreto de cómo mis textos tienen consecuencias en la sociedad. Esto es maravilloso. Eso es un ejemplo menor porque tiene que ver con la edición de un libro y eso. Pero hay otros que tienen consecuencias políticas, más complejas. Por ejemplo, en diciembre del año pasado publiqué un texto que se llama Los positivos del Cabo Mora, sobre la historia de persecución que el ejército le ha hecho al principal testigo de los falsos positivos. Y cuando yo la publiqué, lo primero que ocurrió fueron muchas réplicas por parte de medios de comunicación internacionales. Entonces la BBC me contactó para entrevistarlo a él nuevamente, para que por conducto mío llegara a él y entrevistarlo y hacer la publicación ya de manera internacional. Eso para él fue sensacional. Y después el canal Caracol, en un programa que se llama Los Informantes, también me busca para que lo ponga en contacto con él, para que ellos hacer la nota en televisión. Bueno, ambas situaciones tuvieron consecuencias de varias maneras. La primera consecuencia es que el ejército le abrió un proceso disciplinario al Cabo Mora por haber salido en Los Informantes del canal Caracol, y con ese proceso lo quieren joder, lo quieren sacar de la milicia. Y el Cabo Mora está dando la pelea ya en varios escenarios. Entonces el Cabo Mora está muy contento de que la prensa haya contado esa historia, porque él está dando la batalla en varios escenarios y con armas muy contundentes, que es la opinión pública, la presión mediática. Entonces, y el ministro actual de Defensa me mandó un mensaje que quería reunirse con el Cabo Mora, que yo fuera el mediador. Entonces, hay consecuencias reales de un texto mío publicado. Y te puedo mencionar varios más, en varios textos más. Balas por encargo tiene cualquier cantidad de consecuencias públicas en esta ciudad. Han hecho cualquier cantidad de cosas con ese libro en esta ciudad que son medidas públicas. Me llamaron, por ejemplo, una gente de la Cámara de Comercio con una gente de la alcaldía, estaban como trabajando juntos en alguna cosa y me pidieron que trabajáramos en un proyecto con las escuelas y con los colegios en barrios marginales para tratar de mostrarle las consecuencias del sicariato y del narcotráfico a este montón de muchachos y todo eso. Entonces hay una intención de trabajar en eso. Yo les dije, no, yo no puedo trabajar en eso, yo vivo en Bogotá, yo no me dedicaré a eso, pero con gusto yo les puedo decir quiénes son, en dónde son, quiénes son las personas que pueden meterse en eso, quiénes pueden ayudar, de qué manera, y si necesitan en algún momento que yo haga como una especie de guía o de asesoría o de relato, lo que sea, yo lo hago, pero yo no puedo dedicarme a irme después de colegio en colegio haciendo
porque mi oficio es otro, ¿no? Entonces, pues hay consecuencias y eso es lo más importante. Cuando uno escribe no ficción, tiene consecuencias. Usted mencionó ahora que usted como persona se reconoce un sujeto político, un compromiso con esta sociedad que realmente lo está haciendo. Entonces, dos preguntas. ¿Cómo fue que usted llegó a esta conciencia del sujeto político con esta tarea? Y lo otro es referir la academia con relación a ese punto. ¿Y usted qué piensa, cómo ve o qué podría hacer la academia en función de eso? La conciencia de sí mismo como un sujeto político es una cosa muy extraña. Uno no se lo propone. Eso se va, yo, por lo menos en mi caso, yo no me lo propuse. Eso se fue desarrollando en mí en la medida en que me iba internando en temas que me jalaban completamente mi atención. Digamos, si cuando uno estudia periodismo y a uno le gusta la literatura y la música y pues como el mundo del arte, uno por lo general quiere trabajar es como un periodista en los términos que se conoce como cultural, que es el periodista de artes finas y de reseñas de libros y entrevistas con escritores y con músicos y tener un programita de música en la radio y tener una página para hablar de la última película. Y, pues eso es muy bonito y es divertido trabajar en eso. Y yo empecé trabajando en eso. Pero en la medida en que las circunstancias que estaban a mi alrededor me fueron mostrando hechos muy profundos de violencia a los cuales yo no podía abstraerme, la mirada fue inevitablemente girando hacia allá, por un hecho de sensibilidad, por un hecho de solidaridad, por dos cosas que son, para mi modo de ver, las grandes bastiones de humanidad, que son el sentido de solidaridad y el sentido de compasividad. Cuando los sistemas políticos fracasan, cuando la democracia fracasa, cuando un sistema totalitario fracasa, cuando las reglas políticas se rompen y no queda ninguna política, lo que queda es el sentido de compasividad y el sentido de solidaridad por el otro. Es lo único que hace que a ese otro no me lo coma vivo cuando no haya nada que comer. O no lo mate por quitarle un par de zapatos porque yo estoy descalzo. Entonces, ese sentido de compasividad y solidaridad, por alguna razón, por mi formación personal, por mi educación familiar, por alguna razón, puede llegar a ser, puedo yo tenerlo un poco más aguzado que otros sentidos de mi ser. Y esos hechos de violencia tan terribles que estaban alrededor mío y que tenían consecuencias directas sobre personas que yo conocía, que yo había visto, me obligaron a poner la mirada allí. Yo seguía viendo libros y escribiendo películas y haciendo música, ¿cierto? Pero si ya pasa una cosa aquí, la mirada mismo cambia, tiene que cambiar. Mi mirada cambió allá y miré y vi que las consecuencias en esas personas eran consecuencias terribles. Y yo digo, esto tengo que contarlo, porque esto en esta ciudad a nadie le importa. Obviamente es un prejuicio, no es una generalización, sé que no es así, pero en ese momento yo me armé de ese prejuicio para decir la única manera que yo tengo de no sentirme tan culpable o tan cómplice moralmente de la indiferencia es haciendo algo, escribiendo esto. Entonces la conciencia se fue desarrollando así, de esa manera, por una situación que puede ser mi formación personal, mi formación familiar, mi sentido de compasibilidad y de solidaridad y el mundo en el que estaba, las circunstancias en las que estaba. Probablemente si yo hubiera estado viviendo en Davos, Suiza, seguramente no me hubiera interesado por la violencia en esos términos, en esos temas, no tendría ese compromiso político así de esa manera. La academia tiene la gran misión de decir las cosas. A mí me parece que los académicos y los intelectuales tienen que dedicarse a decir las cosas, no a ser activistas.
El momento en que el intelectual o el académico se vuelve activista, pierde su lugar en el mundo y se convierte en masa. Y al convertirse en masa, pues pierde claridad para ver las cosas y para decir las cosas. Entonces yo creo que tiene mucho más efecto, mucho más efecto en el futuro de una sociedad que un académico o un intelectual pueda decir las cosas como las tiene que decir y en el momento que las tiene que decir, con la libertad que las tiene que decir, que cuando se baja a la calle y carga la pancarta ya se parta de la marcha y de la protesta y después de ahí pasa la capucha y de la capucha pasa el fusil AK-47. Entonces yo considero que la academia debe tratar de preservar ese papel, alejar a toda costa la violencia como un recurso legítimo. Yo considero, y esto hace parte de una respuesta que no quise dar ahora, considero que lo que el marxismo-leninismo y buenas partes de las ciencias sociales del siglo XX han defendido como el uso o el derecho legítimo del uso de las armas para derrocar al tirano es un error. Y cuando Fidel Castro dice que la historia me absolverá, está siendo demasiado optimista, la historia no lo va a absolver. Entonces, si la academia no marca una diferencia real en esa idea de el uso legítimo de la violencia o el uso ilegítimo de las armas para derrocar al tirano, sino que permite que esa idea siga navegando, siga flotando en el ambiente, pues la academia va a perder legitimidad para decir las cosas. Yo creo que la academia tiene que desmarcarse rápidamente de eso. Por eso, cuando estos muchachos que hicieron el Lamane, cuando lograron esa reforma tan importante en aquella época de detener la reforma universitaria y eso, cuando algunos intelectuales los presionaron públicamente y les dijeron, ustedes están, que digan rápidamente en qué posición están en torno a la violencia, y no respondieron, yo dije, ese silencio es cómplice moral, tienen que responder. La academia tiene que responder que no usa la violencia. Entonces yo creo que en este momento, más que en ningún otro, por lo menos los últimos 15 años, la academia tiene que decir, ok, va a haber un proceso de paz, va a haber un futuro político sin armas ilegales, entonces las ideas que han mantenido o que han sido la candela de esa acción armada, hay que empezar también a discutirlas de otra manera. Creo que estamos en mora de eso. Yo quería preguntar, respecto a lo que decías ahorita de cómo empezar a contar la historia de la violencia en Colombia, ¿desde dónde se tendría que tomar ese referente o ese inicio para empezar a contar la historia? No tomándola porque considero que no solamente desde 1900 con la guerra de los 1000 días empieza la violencia en Colombia, sino que desde su misma colonización se empieza. Así como William Espina decía que, y como tú lo dices, que en Colombia hay como esa falta de información de la historia de Colombia, pues en la colonización se dio de tal manera que también, no solamente por los españoles o su incidencia, se dio como ese desplazamiento y esa lucha interétnica en ese entonces. Y además de eso, pues también, como lo decías ahora, tenemos como ese complejo de disputa que dice Fernando González, también con esos liberales limpios, liberales comunes que tomaron esas ideologías en ese entonces. Entonces también cómo se debe de tomar la historia, cómo se debe afrontar, cómo se debe construir esa identidad en Colombia. No, la primera que me preguntaste fue si que a partir de cuándo, no sé, eso está por verse, habría que ver, eso hace parte de todo este tema, hace parte de todo el movimiento que está ocurriendo en este momento político y académico, para encontrar realmente a partir de qué punto se tiene que analizar esto, desde dónde, a partir de cuándo nos rompimos tanto, dónde ocurrió la fractura, o si es que nunca hemos estado sólidos y siempre hemos estado fracturados. Tú estás dando por hecho algunas cosas que yo, digamos, no quisiera dar por hechas, ¿no? Tú estás dando por hecho el tema de la violencia de la colonización española en América Latina como una disrupción connatural de la historia de la violencia en este país. Y a mí me parece que ir hasta por allá es complicado, no es tan sencillo verlo así, porque el Estado-Nación es una cosa muy posterior a eso y porque el Estado-Nación estableció
las circunstancias políticas para el debate público. En cambio, en aquella época, pues eso no existía, era otro mundo, otras cosas, y entonces la violencia que se ejerció en ese momento tenía unas motivaciones y unas consecuencias muy distintas a la que ocurrió después. Si eso puede marcar que entonces seamos una sociedad marcada desde la violencia desde el origen, desde que los indígenas fueron masacrados y fueron víctimas del genocidio, pues yo te diría, pues puede que sí, pero eso es una cosa como muy íntima, porque públicamente no es tan fácil entenderlo, porque finalmente los que fueron masacrados en esa época, discúlpame lo que te voy a decir, pero tú eres muy blanca, tú tienes más de mestiza europea que de indígena, y si nosotros nos miramos desde ese punto de vista, es muy complicado entender esa violencia y hacerla como propia. Si fue una violencia racial en ese momento, hoy la podemos ver racial, en esa época no se veía racial, era una violencia de dominación, de territorio. Entonces yo no creo que para nosotros, para el debate actual, sea tan conveniente dar ese debate ahorita. Yo creo que deberíamos ponerlo más adelante, más cerca, a ver qué pasa. Y si tenemos claridad en eso, pues entonces empecemos a cobrarnos historias más anteriores, que no son del Estado-Nación. A ver qué pasa. Y tratemos entonces de decirle a el Emberachamí, que está allá en el resguardo unificado del río San Juan, que yo, que soy una persona con un alto componente racial mestizo europeo, mezclado con latino, colombiano, lo que sea, pero que tengo un gen dominante europeo por la piel y por lo que sea, que me disculpe de aquí hasta el mundo entero porque mis ancestros lo mataron a usted y mataron a sus ancestros. ¿Hasta dónde debe llegar esa explicación de esa violencia que cometieron los españoles con los indígenas? ¿Hasta dónde se llega con eso? ¿Qué buscamos? ¿Qué busca William Ospina con hacer proponer ese mundo ahorita? ¿Qué busca lo que yo podría llamar ese revisionismo contemporáneo de los hechos del Renacimiento, o de los hechos del Medioevo, o de los hechos posteriores al Renacimiento del Medioevo? ¿Qué buscan? ¿Explicar la violencia actual en Colombia? Yo creo que no habría necesidad de ir tan lejos. Creo que a partir del Estado-Nación lo podríamos hacer. Pero pues eso es una cosa para debatir. No tengo mucha claridad de dónde debería empezar, pero la academia, por ejemplo, debería empezar a construir cimientos reales sobre ese debate. Decir por qué sí, por qué no, por qué desde acá y por qué desde acá no. Y por qué desde acá y qué implica eso. Y dejando claro que al hacer eso hay unas decisiones que se toman y que van a quedar, unas fuerzas van a quedar por fuera, otras van a quedar adentro. Habría que hacer la academia debería tomar parte activa en ese asunto, por ejemplo. Y yo creo que buena parte de la discusión en torno al hecho actual, en torno al hecho de que el genocidio de los colonizadores centroeuropeos contra la población indígena latinoamericana se llama genocidio en los últimos años porque la categoría de genocidio fue establecida en 1945, luego de que la Segunda Guerra Mundial se terminara, y en los convenios internacionales de guerra quedó determinado el delito de genocidio. Pero en esa época eso no se conoce como un genocidio, eso no era un delito, era una dominación territorial, criminal, pero no una dominación territorial. Por eso es donde yo les digo que ¿dónde queda el sentido de compasividad y de solidaridad? Una cosa terrible. Porque si los conquistadores hubieran sido compasivos y solidarios con la condición humana, probablemente en ese momento no hubieran descabezado, decapitado, sino hubieran probablemente sometido, pero no hay necesidad de masacrar, ¿no? Entonces, hay unas cosas que están muy atrás, muy atrás. Yo creería que la discusión podríamos hacerla más cercana, más para acá. Es que me parecen complejas como varios conceptos de los que hablas, sobre todo el tema de la verdad, porque sí está bien que, bueno, ahorita apenas Colombia está empezando como a contar sus verdades, pero entonces quienes las cuentan, o sea, cómo se asume un sujeto político, si es también cierto que no queremos, digamos, legitimar, o bueno, lo que
ha dicho que no quiere legitimar, digamos, el uso de las armas en este momento, no sé si históricamente, pues, por un lado, y por otro lado, que si legitimamos el Estado de Nación o no. Entonces, digamos, una verdad que sea política, pero que no se asuma de un bando, ni de otro, o que pueda contar, digamos, esas verdades que son tantas, sin tener, digamos, el maniqueísmo que sea o rojo. Es muy complicado. Muy complicado. El periodismo, pues, como que también no incluirse desde ninguna de esos. No, porque es que yo probablemente no esté diciendo, no esté proponiendo escrutar la historia desde ninguna orilla. Yo no estoy diciendo eso, creo no haberlo dicho. Y si lo dije, probablemente no me expresé bien. Es muy complicado no estar en alguna orilla. Pero en todo caso, en la orilla en la que yo me encuentro, es la orilla que trata de preservar la vida. Y no la orilla en la cual se trata de extinguir la vida. Esas son las dos orillas que yo distingo. Las otras, que tienen que ver con una interpretación de los derechos civiles, con una interpretación de los derechos políticos, pues son interpretaciones un poco más conservadoras, más progresistas, ¿ya? Pero son interpretaciones. Yo me paro en la orilla de la preservación de la vida. Y desde ahí es donde yo digo las cosas, quiero decir las cosas. Es muy difícil, discúlpame, es muy difícil, quiero terminar con esto en ese punto, y es que es muy difícil en un país que ha tenido un conflicto armado tan marxista-leninista, armada hasta los dientes y criminal como ella sola, porque hay que conocer los crímenes de la guerrilla para entender que ese uso legítimo de las armas en lo que terminó, hasta donde ha llegado. Y la otra, tanto o más criminal, con unos crímenes también horribles, que supuestamente surge como contrainsurgente, pero que lo que realmente es una perpetuación de unos sistemas específicos de violencia. Y si esos dos bandos lo que han hecho es reflejar las dos orillas del debate político, la más conservadora y la más progresista, entonces uno dice, puta, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo me paro en uno? ¿Cómo me paro en otro? Entonces yo lo que pienso es que uno no se para en interpretación para contar la historia desde esa interpretación de los derechos políticos o los derechos civiles. Yo lo que considero es que uno se para desde la orilla de la protección a la vida, de la preservación de la vida, del respeto al otro, del sentido de compasividad y de solidaridad. Desde ahí es que yo trato de pararme. Trato. Sino que lo que pasa también es que, por ejemplo, lo que pasó con estos comisionados del Centro de Memoria Histórica es que pues se terminaron dividiendo en eso, entre quienes veían, digamos, o legitimaban como conflicto armado y otros, bueno, digamos, terrorismo y no sé qué. Entonces sí, es como pues no sé si la gran pregunta, pero sí es una pregunta como muy importante que pues obviamente no espero que resuene. Perdón. Que es como la discusión también pues que es importante hablar qué tanto para pues a Sí, por supuesto, es que es un problema, es que fue un problema terrible el hecho de que no se pusieran de acuerdo para sacar un documento y les tocara sacar 12 documentos, es que eso, ¿en qué nación pasa? En esta. Y ahora que supuestamente va a haber una comisión de la verdad pedida por las FARC para... Ese va a ser el verdadero reto. Vamos a ver qué va a pasar. Yo lo puse por ahí en una actualización de Facebook, discúlpenme la banalidad de las redes sociales, pero hay veces son importantes para eso. Yo dije, yo hasta le puedo creer a la guerrilla cuando dice que va a confesar todos sus crímenes, va a aceptar crímenes de lesa humanidad, va a aceptar que algunos de sus comandantes paguen la privación de la libertad y cuenten todo. Yo hasta les creo, yo les podría creer. Pero a mí que no me digan que los militares de los años 70 para acá, formados en la Escuela de las Américas, entrenadores y ideólogos y
y patrocinadores del paramilitarismo de la década del 80 y de la década del 90 van a decir eso ahorita? Dígame pues que Harold Bedoya vaya a confesar que lo que aprendió en la Escuela de las Américas lo aplicó en el Magdalena Medio, en el Batallón Bárbula en 1982. Vaya que Harold Bedoya diga eso ahorita. O que el general Bonet confiese abiertamente ahora que bajo su control estaba el Batallón Palacé de Buga, cuando el Batallón Palacé de Buga, la avanzada contrainsurgente, terminó cometiendo la masacre de Trujillo. Va a ver si Bonet lo va a decir. Yo sí le creo a la guerrilla que diga eso. Ahora que los militares digan eso, yo realmente no lo creo. Entonces, ahí es donde yo veo que en esa Comisión de la Verdad vamos a encontrar de qué está hecho este país, hasta dónde vamos a llegar. Bueno, yo quería preguntarte, como tenemos varios temas que no hemos abarcado, hacerte una pregunta que surgió ahorita con lo de la academia y que tiene que ver con una contradicción que encuentro con lo que tú dices y lo que a veces propone la academia. Nos queda muy claro que asumes tu rol periodístico, digamos, lo comprometes con una realidad, ¿cierto? Y además dices que la historia de Colombia no se ha contado, todavía hay como muchas cosas veladas de esa historia. Y muchas veces en la academia, acá es donde viene la contradicción, uno se encuentra con que las personas que quieren trabajar con estos temas de la violencia en Colombia encuentran una barrera que se dice de esta manera: esto es un tema muy trasegado, ¿usted cómo va a lograr como darle un giro a este tema que es muy trasegado? Terminará siendo panfletario, Sí. dicen los profesores. Entonces aquí es la contradicción, un tema muy trasegado, pero tú acá que lo has investigado te das cuenta que es un tema del cual no se ha dicho todo, que en realidad nos queda mucho por saber. ¿Qué opinas como de esta contradicción? Pues que generalmente yo voy a tratar aquí un poco mal a algunos profesores, pero es que generalmente tienen la visión muy cortica, han leído muy poquito. Pero la violencia en Colombia está muy estudiada, ojo, muy estudiada, muy escrita. Pero lo que yo dije es, todavía no hemos encontrado lo que hay que encontrar. Falta todavía más. Sí se ha escrito mucho y se ha investigado mucho, pero no hemos dicho lo que hay que decir todavía. Todavía está por descubrirse. Y si un profesor te sale a vos con que el tema está muy trillado y si la palabra que te dice eso está muy trasegado, muy trillado, muy trabajado, métase con otra cosa, pues uno empieza a dudar de la calidad del profesor. Entonces, porque si el prejuicio es, si el juicio moral es que eso ya está muy trillado, sí, bueno, pues, apague y vámonos. ¿No tiene algún argumento más? Yo creo que lo que tú me estás preguntando tiene todavía una explicación, todavía más discusión, y es que uno de los síntomas, una de las consecuencias que tuve en debates posteriores a la publicación de Balas por encargo, la gente me decía, de entrada, como yo porque me había decidido hacer un libro de lo mismo. Eso es lo que vos estás diciendo. Otra vez lo mismo. Y claro, la gente estaba acostumbrada cuando dice eso, entonces a que estaba la serie de Pablo Escobar, El Patrón del Mal, y entonces la Reina del Pacífico, y un montón de historias de televisión de narcotraficantes y todo eso. Y yo le dije, pero es que ustedes tienen una confusión entre el conocimiento que sucede a partir del relato, digamos, del entretenimiento y del relato popular, y otra cosa es el relato construido a partir del documento académico, del documento histórico. Y la historia del narcotráfico en este país no está escrita por académicos, está muy poquito escrita por académicos y por historiadores, eso es íngrimo. Ahora, si el documento del historiador o del académico, hay uno que se llama Eduardo Sainz Rovner, que ha escrito mucho sobre el narcotráfico, los orígenes del narcotráfico en Colombia y en el cartel de Miami y eso en los años 70, por ejemplo. Si uno cree que ese relato de Eduardo Sainz Rovner es equiparable a la novela La Reina del Pacífico, y entonces cuando sale otro libro, entonces dice otra vez lo mismo porque considera que La Reina del Pacífico es igual a lo que es Eduardo Sainz Rovner, pues no hay punto de discusión, porque si usted tiene esos convencimientos en su vida, usted simplemente, porque la persona, su interlocutor, le está proponiendo ese nivel de debate, pues usted cómo le va a responder, no tiene cómo responderle, no, si está bien, sí, no, digas que no tiene nada más que escribir. ¿Qué le voy a decir? No es que usted no sabe, que es que esto es una cosa, esto es otra y todo eso, y me monto en esa discusión como de educación de los valores de la historia. No, simplemente lo grave es cuando un profesor se lo dice a uno.
Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta es cuando el profesor también trata de conducir probablemente las habilidades que ha descubierto en un estudiante. Si no se meta con ese tema que usted ahí, digamos, pueden oírle bien y hay otros que ya lo han hecho de esta manera, más bien métase con este, que usted tiene más potencial en este y tal cosa. Entonces, eso es una. Pero otro argumento es cuando le dicen a uno, eso ya lo han hecho mucho, haga otra cosita. Pues, qué lástima, un profesor que le diga uno de esos en esos términos, con ese argumento solamente. Que hay que deconstruir o que desaprender de la academia y del periodismo. ¿Qué te molesta del periodismo como tradicionalmente desarrollado? Yo siempre he dicho, o siempre no, últimamente he venido diciendo que Colombia tiene mejores periodistas que medios de comunicación. Yo encuentro buenos periodistas en muchas salas de redacción, en muchos noticieros de televisión y en muchas emisoras de radio. Encuentro muy buenos periodistas, como malos periodistas, pero encuentro en general muy buenos periodistas. Gente responsable, sensible, sincera y que hace el trabajo de la mejor manera y con buena técnica o con un mínimo de buena técnica. Pero que todo el sistema de producción al que está atado el trabajo periodístico hace que la buena intención o la buena capacitación de tal o cual periodista pueda no resolverse del todo, pueda no llevarlo a buen puerto. Entonces yo creo que el periodismo colombiano ha tenido una tradición de superación. La primera facultad de periodismo en Colombia, de comunicación y que enseñó periodismo como carrera profesional en la universidad, tiene poco más de 70 años. Y a partir de allí se han fundado muchas otras facultades de comunicación y de periodismo y el soporte académico, el sustento académico que ha permitido la cimentación de las bases teóricas del ejercicio sigue en construcción, porque es que es muy reciente. No es como el derecho, que tiene unas bases de hace 30 siglos, o la medicina. El periodismo es un oficio de último tiempo. Entonces, las bases están todavía en perpetua construcción. Entonces, yo te diría que en Colombia el sistema periodístico tiene virtudes. La enseñanza del periodismo tiene virtudes y tiene muchas carencias. Dentro de las carencias, tiene que ver con un precario dominio de la técnica, periodistas poco técnicos en general. Eso significa que no encuentran o no saben bien trabajar la materia prima, que es el relato, el contenido, la historia, la noticia, lo que sea, el conocimiento. No saben trabajarlo bien para presentárselo de una buena manera o de la mejor manera al lector, al espectador. Entonces, esa falta de técnica, esa poca técnica, hace que el mensaje se trastoque mucho y no llegue lo que tenga que llegar, ¿no? O llegue una parte de lo que tiene que llegar. Ahí habría que trabajar mucho más. Yo que he desaprendido de lo que aprendí en la universidad, o que he obviado, lo que más he tratado de hacer a un lado es la pretensión que existe en la academia del periodismo de enseñar o de decir que uno como periodista está solo trabajando con la verdad periodística, con la verdad. Yo nunca me creo eso. Tan es así que escribo en primera persona. Al escribir en primera persona, yo no estoy diciendo esta es la verdad, sino que esta es mi observación de las cosas. Y yo respondo por mi percepción de las cosas, no por la verdad periodística. Por eso, difícilmente me han visto ustedes a mí trabajando en un medio de comunicación. Yo quisiera preguntar, en su opinión, ¿cómo ha sufrido el arte la violencia en Colombia? Pues lo primero que hay que decir es que hubo una cantidad de escritores y de autores y de artistas que se entregaron a la lucha ideológica en los años 60
se dejaron convencer por la combinación de las formas de lucha, por el uso legítimo de las armas para derrocar al tirano, y eso hizo que buena parte de los intelectuales y de los artistas del momento hicieran que su obra perdiera calidad en el mensaje, buscando un fin político. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que en los últimos años, digamos en los últimos 10 años, sobre todo desde la Ley de Justicia y Paz que desmovilizó a los paramilitares, para acá, el arte ha venido jugando un papel bien importante en la narración de las consecuencias del conflicto armado, sobre todo de las víctimas del paramilitarismo, porque ha venido contando los relatos de las víctimas y los relatos de violencia de un modo mucho más estético que el simple y llano relato histórico, o la medida del dato sociológico, o la interpretación antropológica. Entonces el arte, digamos que los artistas plásticos, sobre todo los que han hecho teatro, los que han hecho performance, o los que han hecho expresiones plásticas y escénicas, han logrado llevar el relato del conflicto de las víctimas y el relato de la violencia de este conflicto armado a un público un poco más urbano, menos afectado por la guerra, y han logrado ser como esos mediadores entre una realidad y la otra. La literatura, pues toda la vida la literatura colombiana está afectada por la violencia, o sea que desde de los escritores del siglo XIX y todos los del XX han escrito cualquier cantidad de obra en torno a la violencia. Así que la violencia ha transversalizado el arte colombiano en todas sus épocas, diría yo, y en unas ocasiones con más suerte que en otras. Y yo creo que también tiene que ver también con el hecho de encontrar de saber que para poder que eso siga siendo arte y no un panfleto, tienen que encontrar el simbolismo, el peso simbólico de la historia, y no la denuncia política, no la denuncia, es que para la denuncia están los jueces y los fiscales y esa vaina, ¿no? Pero el peso simbólico es donde el arte se mueve, creo yo. Yo estoy escribiendo en este momento mi siguiente libro, que es un viaje es un libro que estoy haciendo a partir de unos viajes que hice por un montón de territorios del conflicto armado en Colombia el año pasado. Entonces es una crónica de viaje, es un relato de viaje donde voy contando el conflicto armado y las consecuencias de ese conflicto armado en algunas regiones. Pero entonces, hay un capítulo, es el tercero, que sucede en una vereda de Palmira que se llama El Arenillo, en la Cordillera Central. Y es una vereda que estuvo tomada por los paramilitares durante un tiempo, fue ocupada por los paramilitares. Y las consecuencias que esa violencia, que esa ocupación paramilitar tuvo en la población civil fue terrible. El protagonista de ese capítulo es un campesino de la vereda, se llama Manuel Esteban Güefia, un campesino de la vereda. Su familia lleva habitando esa vereda hace 100 años. Y entonces él estuvo en la ocupación paramilitar, y además como la casa de él era la más alta, la más cercana a la entrada de la parte alta de la cordillera, entonces cuando los paramilitares llegaron, esa casa de él la cogieron como lugar de operaciones y a él lo hicieron parte, casi que cómplice e integrante de su banda paramilitar. El frente que se ubicó allá es el Frente La Buitrera del bloque Calima, un frente muy violento, muy criminal. Entonces, Manuel me cuenta toda la historia de la llegada del paramilitarismo allá y cómo los volvieron a la población parte del paramilitarismo, parte del frente, y cómo la población finalmente en algún momento terminó acogiéndolos, terminó aceptando la presencia de estos tipos allí, pero más que aceptando, terminó sintiendo alguna empatía por estos tipos allí, por más criminales que fueran, alguna empatía. Y él me dice en un momento dado, me dice, don Álvarez, como yo le cuento, aquí todos sufrimos de alguna manera el síndrome de Estocolmo. Es decir, tomados por el paramilitarismo, ellos en algún momento sintieron afecto por los paramilitares.
el personaje que me acompañaba de la ACR, que es la Agencia Colombiana para la Reintegración, le pregunta a Manuel Esteban Guefia, le pregunta, ¿dónde quedaron los cuerpos de los paramilitares que ellos mismos asesinaron? Porque los paramilitares se asesinaban entre ellos mismos y se iban enterrando por ahí. Manuel responde, para saber en dónde quedaron todos esos cuerpos, respondió Esteban encogiéndose de hombros. Yo hice sacar uno que quedó al pie de mi casa. Un mismo paraco me dijo, vea, voy a mostrarle dónde quedó Luigi. Ese Luigi era muy alto y acuerpado, y usted viera el huequito en que lo dejaron. Según cuentan, muchos quedaron ahí enterrados porque si alguno se enfermaba, eso no le traían médico. Una vez bajaron en camilla a uno, tiritando y quejándose, como si se le hubiera bajado la presión o la temperatura. Ya lo iban a subir al camión para llevarlo a Palmira y un comandante dijo, no, súbalo que acá tenemos la inyección para que se le quite eso. Pues a ese nunca lo volvimos a ver. En esas trincheras quedaron muchos muertos y eso ya está todo enmontado. Todos los días subían y subían camionetas con gente amarrada, diario, imagínese. Y cuando estuvo el comandante Manuel Malo, los patrulleros decían que ese diario mataba a 3 o 4 personas. Usted sabe que los patrulleros veían todo y decían que ese Manuel Malo tenía conocimientos místicos y que tenía unos muñequitos negros que llamaba los monicongos, y cuando esos muñequitos se ponían a caminar por ahí era porque le estaban pidiendo sangre. Era demasiado sanguinario. Mire lo perverso que era. Él preguntaba quién iba a salir de descanso. El que decía yo le señalaba el camino, pero se va por acá, no se va por allá. Resulta que por ese camino abajo tenía gente que estaba esperando al patrullero solo para quitarle la plata y matarlo. Ever me miró. Eso tiene una explicación macabra, me dijo, refiriéndose al tamaño y forma de las fosas. Uno, porque eran muchos cuerpos. Si se ponían a ponerlos estirados, pues imagínese. Y lo otro tiene que ver con la fiscalía. Los fiscales siempre llegaban a buscar fosas rectangulares de cuerpos humanos. Entonces los paracos hacían esos huecos redondos o cuadrados o con otras figuras para despistar a los investigadores. Y eran huecos muy superficiales para aprovechar los perros, completó Esteban. Usted vio que esto aquí está lleno de perros de la gente, y de un momento a otro estos perros no volvieron a comer la comida que uno les hacía, y se engordaron, y ya no mantenían en la casa, estaban comiendo carne humana, y claro, de pronto uno se encontraba una calavera o huesos sueltos sobre la tierra. Abandoné la charla, y me fui a sentar en una butaca que estaba en el patio de entrada a la casa. Comenzaba la tarde y el cielo prometía despejar. Durante toda la jornada había soportado la embestida de una gripa fortísima. De hecho, en algún instante en que Nubia, una campesina, me había visto tiritando de escalofrío, me prestó su impermeable. Pero ya en ese momento, luego de 4 o 5 horas en el clima del Arenillo, empecé a sentirme doblegado. Quería llegar al hotel lo más pronto posible. Pocos minutos después, Federico salió de la casa junto con Esteban. Ever venía detrás. Federico era el fotógrafo con el que yo viajo. Mira esto, me dijo Federico. Esteban traía consigo una fotografía horizontal en la que se veían un puñado de paramilitares posando para la cámara. Casi todos exhibían sus fusiles y el que cargaba la ametralladora la sostenía en un brazo, a lo Rambo. Se le hicieron tomar, dizque por si alguien la quería enviar a un familiar en el Urabá, nos reveló Esteban y enseguida se puso a identificar a cada uno. La mayor parte de estas personas ya están muertas. Con el dedo iba señalando cada rostro. Este es un comando, le decían Michael. Lo trasladaron para los lados de Trujillo y allá lo mataron junto con este que le decían Andrés o Malucas Patas, ambos de Tierra Alta, Córdoba. Este es Manuelito, este es el zurdo, este Lápiz, este era de los lados de Miranda, este era Igor, este sí eran de San Pedro de Urabá. Si no todos, insistió Manuel, la mayor parte ya están muertos. Sostuve la foto por unos segundos, tratando de detallar los rostros de esos paramilitares. Había 7 en primera fila y 2 que parecían estar acercándose al grupo. De los 7 alineados, a 2 se les notaba un gesto de agrado o una sonrisa fingida para el retrato. Los otros 5 mantenían una seriedad de milicia. Algunos de ellos se veían muy jóvenes, de menos de 25 años, hasta que le pregunté a Esteban lo que me tenía atribulado. ¿Esos hombres de la foto habían sido los adiestrados para hacer picadillo a sus víctimas? Quería corroborar con el testimonio de Esteban que yo estaba viendo los rostros de unos descuartizadores. Esteban me respondió con una naturalidad pasmosa. Claro, pero al comando ya no le tocaba, eso le tocaba a los patrulleros. Es decir que sí, exclamé pidiendo reconfirmación, pero en vez de ello, Esteban me soltó una respuesta de abrumadora lucidez. Los paramilitares eran unos muchachos que estaban en una guerra en la que no debían estar. Una guerra que nunca debimos hacer. Si uno les tomó cariño fue porque eran seres humanos,
colombianos como nosotros, pero que les tocó crecer en otras condiciones. Yo siempre me decía, hoy son ellos, pero mañana pueden ser los hijos míos o los del vecino. Eso es. Entonces, queda completamente la metáfora de que las circunstancias de la guerra han hecho que todos nos volvamos unos asesinos. Y lo peor de esto, no tengo esa foto acá, ¿o sí? Es que cuando yo tomé la foto así en mi mano, fotos, se las quiero mostrar. Mírenla. Eran los descuartizadores en Palmira, en el Arenillo. ¿Sí? Este es el rostro de un descuartizador. Este es el rostro de una persona que está acostumbrado, que estuvo acostumbrada a coger a cualquiera de nosotros y partirlo en 10 o más partes para meterlo en una fosa y desaparecerlo. ¿Y ustedes ven alguna diferencia entre una persona de estas y nosotros? Ninguna. Bueno, muchas gracias.